Ok, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la escuela dominical de aquí, Iglesia Bautista de Madison. Vamos a seguir con este tema acerca de la doctrina de las Escrituras. Y hemos estado hablando acerca y comenzamos con el pasaje de la palabra de Dios que dice en Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esto significa que la palabra de Dios es eterna. Existió desde la eternidad pasada y seguirá existiendo para siempre. Y entonces vemos también que cómo Dios nos dio la Biblia, por revelación, por inspiración y por iluminación. Y ahora vamos a estar aquí, vamos a seguir adelante donde todas las palabras de la Biblia han sido preservadas, todas, cada una de ellas. Desde que Génesis empieza, desde el principio hasta el último, donde termina en el Apocalipsis. Vamos a seguir adelante. Todas las palabras de la Biblia han sido preservadas. Letra A. Los santos hombres de Dios escribieron exactamente lo que Dios dijo. Cuando Dios inspiró a los escritores a apuntar sus palabras, obedecieron y escribieron. Fíjese, exactamente lo que Dios dijo. Estábamos hablando el otro día acerca de una persona que va a morir, ¿verdad? Y va a dejar su testamento. Entonces, ¿cómo se le dice la persona que está escribiendo? El testador, el escritor, ¿verdad? Bueno, el escritor, digámoslo así. Y está el testador, ¿verdad? Y el escritor. Entonces, espera que el testador... el testador espera que el escritor escriba cada letra precisa, ¿verdad? Porque el día de mañana no dejo mi herencia a fulano y mengano así asado, pero nada más se la da, pero no dice, a lo mejor puede haber una condición y puede haber esto y lo otro, ¿verdad? El Señor nunca se equivocó en decir, se me pasó de haberle dicho a fulanito que también esto iba incluido. No, cada palabra que Dios nos ha dejado aquí es literalmente figura de lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios inspiró a los escritores a apuntar sus palabras, obedecieron y escribieron exactamente lo que Dios dijo. En esos días no había máquinas de imprenta. La única forma de conseguir una copia de la palabra de Dios fue copiarla a mano. ¿Se imagina? ¿Se recuerda que en aquellos tiempos? Yo me recuerdo cuando en veces estaba con mi mamá y pues yo no podía mandarle un mensaje. ¿Se acuerda que ¿Hace cuánto tiempo que apenas comenzaron los teléfonos? ¿10 años? ¿12 años a lo mucho? Por ahí, 15 años, el teléfono celular. Pero nos recordamos, ¿verdad? Los que ya somos un poquito más de para atrás. En esas cartas, ¿verdad? Que escribíamos, en esos mensajes que dejábamos, ¿verdad? Y nosotros de alguna u otra manera queríamos dejarle saber, ya sea, bueno, a mamá, ¿verdad? Mamá, salí de la casa, voy a ir a la tienda, ahorita regreso por si me andas buscando, ¿verdad? O igual sucesivamente una cartita de ahí, vine a buscarte y no te encontré, el novio, ¿verdad? Vine a buscarte, pero te dejé una carta ahí, ¿verdad? Y no, ya nomás escuchaba que una carta del novio, no, hombre, ¿verdad? A meterse al cuarto a encerrarse, ¿verdad? A leer la cartita. ¿Verdad? Porque de alguna u otra manera sabíamos que tenía un interés para uno. Y igualmente Dios en su tiempo pudo haber utilizado la tecnología y pudo haber dicho él, voy a poner la tecnología desde ahorita y ¡pum! Se hace. Pero él dejó trabajar a los hombres para que realmente, fíjese, aparte de que cuando estos hombres estaban escribiendo, me imagino que estos hombres, tanto de escribir y escribir y escribir y escribir, se fueron memorizando la palabra de Dios, porque ellos mismos sabían que también había persecución. Y en cuanto a todo esto, los hombres tenían que aprender la palabra de Dios y escribirla como Dios se las estaba diciendo. Pero déjeme le digo otra cosa, y esto es también en cuanto a esto de las escrituras. Cuando un escritor estaba copiando de una a otra, del original a otra y así sucesivamente, si se equivocaba solamente en una tilde, comenzaba otra vez
comenzaba de nuevo. No era de que, le voy a poner este corrector, ¿verdad? Y vamos a seguir escribiendo. No, tenía que empezar de nuevo. Entonces, lo que Dios en su palabra les dejó saber a estos hombres era exactamente lo que Dios quería que nosotros, para que nosotros pudiéramos entender y comprender. A veces los que copiaban la Biblia, aquí está, cometieron errores al escribir. A veces los hombres inicuos cometieron errores a propósito, aborrecían la palabra de Dios e intentaron cambiarla. Pero Dios nos ama y Él quería que tuviéramos sus palabras exactas. Así que nos la preservó. Y vamos a ver, quisiera pensar que se lo di la semana pasada, pero quiero que entendamos y comprendamos para que eso se nos quede claro, ¿ok? Vamos a leer Salmos, pero Dios nos ama y Él quería que tuviéramos sus palabras exactas, así que nos la preservó. Vamos a ver unos cuantos pasajes aquí. En Salmos 12, quiero que me ayuden, por favor, hermano. Salmos 12, a ver, hermano Salvador, por favor, si usted me ayuda con Salmos 12, a 6 y 7. Y hermana Rosa, si usted me ayuda, por favor, con el Salmo 117, versículo 2. Y vamos a ver a hermana Mirna, si usted me ayuda, por favor, con Salmo 119, 89. Y hermano César, si me ayuda, por favor, con Isaías 48. Y yo voy a leer Primera de Pedro 1, 25. Entonces, ahorita vamos a estarlo buscando así, cada uno, bueno, si puede, ¿verdad? Si puede estar ahí, llegar ahí, leerlo con nosotros. Si no, busque el pasaje que yo le pedí de favor que me ayudara a leer. Entonces vamos a comenzar con el Salmo 12, ¿verdad? Versículos 6 y 7. Hermano, por favor. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Cuando Dios, le vuelvo a repetir otra vez, cuando Dios en su propósito dijo, mi palabra, como aquí lo describe, las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Mire, entre tanto y muchas de las veces que Dios quiso a nosotros dejarnos entender y saber que no hay que darle vueltas a tanto y mucho para poder entender la palabra de Dios. Cualquier sabio que se pueda crecer y decir, well, yo me sé tanto y mucho la palabra de Dios, sí, está bien, te sabrás tanto y mucho, pero espérate, la palabra de Dios fue escrita para hasta el más, ¿cómo se llama? Persona sin letra, como dice, aún así, Dios dice, habla acerca de hombres sin letras y de vulgos. Se imagina, aquellas personas que Dios llamó para que le sirvieran, esas personas entendían bien clarito la palabra de Dios. No tenía que ser una persona elocuente. El otro día estaba trabajando. Me ha tocado en 2 ocasiones escuchar a niños recitar. Fíjese, le voy a decir que el Corán. No sé si usted sabía. Los musulmanes les empiezan a inculcar a los niños pequeños el Corán. Y hay muchos niños que ya a sus 11, 12 años ya se saben la mitad del Corán. ¿Me prenderé yo un capítulo de la palabra de Dios? ¿Me sabré algunos 10 versículos? ¿O al menos uno bien? Hay veces que se nos es difícil, ¿verdad? Y fíjese, con qué tanto aprecio, con tanto desafío para los musulmanes querer aprender el Corán, porque creen que el Corán es la palabra de su Dios. Y nosotros que tenemos la verdadera palabra de Dios, hay en veces que se nos hace difícil, ¿verdad? Si ahorita pudiéramos empezar, ¿verdad? Primero con su servidor, pues un versículo, 2, y así sucesivamente, ya terminamos con 1, a ver, ahora yo comienzo con 2, y así sucesivamente, ya terminó el otro, ahora comenzamos con 3, y así sucesivamente, que estuviéramos, imagina,
Wow, algo que me sorprendió cuando fue una conferencia, no sé si lo hicieron otra vez, pastor, en Hammond, Indiana. No sé si lo hacen cada año, no sé si es en una conferencia o algo así, que leen toda la Biblia, que no sé si es en una semana. O sea que hay diferentes hermanos, si por decirlo se escogen 30 hermanos o 50 hermanos, pero es literalmente todo el día, o sea, todo el día. Creo que eso lo escuché en Hammond, Indiana, que lo hicieron y lo estaban transmitiendo en vivo, de que pusieron hermanos de que tú empiezas desde Génesis y el capítulo 1, 2 o el 13 y así le estaban dividiendo a cada uno hasta que leyeron toda la Biblia, literalmente. Y digo, wow, qué tremendo. Y eso es algo que pudiéramos nosotros entender y comprender, ¿verdad? Pero bueno, entonces a que Dios nos ha dado su palabra purificada, como dice la palabra de Dios, 7 veces. Entonces, ya, y también dice en el pasaje número 7, tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Entonces, de alguna u otra manera, fíjese, Dios ha querido que entre generación y generación, cada uno de nosotros vayamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hasta este punto, fíjese, para aún los niños o jóvenes de los padres que han estado al menos 15 años, ¿verdad?, en la iglesia, no hay excusa. No hay excusa de que yo digo, por ende, ¿verdad? El pecado va aumentando, la maldad y todo eso. Yo sé que es más opresión, ¿verdad?, para ellos, porque en nuestros tiempos atrás no había tanta maldad, pero ahora sí. Pero yo creo que tampoco aún así no hay excusa para que un joven diga, no, pues es que yo ya no quiero estar en la iglesia porque mis padres así asado. Bueno, mi hijo, mi hija, ¿sabes qué? Tus padres son imperfectos, pero eso no te da a ti la autoridad o te da a ti la libertad de expresarte, de decir, ya no voy a buscar de Dios, ya no voy a hacer lo que Dios quiere. No, la palabra de Dios ha sido preservada para cada generación y Dios ha querido que cada generación, se imagina, este joven o esta joven dice así, ¿sabes qué, papá, mamá? Ya no voy a seguir en los caminos de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con la próxima generación? ¿Qué va a pasar con los nietos? ¿Y qué va a pasar con los bisnietos? O, ¿sabe qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo este joven? Este joven está diciendo, aquí corto. ¡Pum! Aquí se acabó. ¿Sabes qué, papá, mamá? Buen trabajo lo que tú hiciste, pero ¿sabes qué? Aquí, para mí, yo corto lo que yo quiero hacer y todo eso, y eso es mi voluntad, y corto todo eso, ya la generación que sigue, entonces, ¿qué va a hacer? Y lastimosamente lo que va a pasar es de que se va a perder. Lo que va a pasar, que se va a perder. Entonces Dios ha preservado su palabra para que de generación en generación, y ha querido siempre que de generación en generación se vaya preservando. Pero vamos a seguir adelante. Tenemos hermana Rosa, por favor, Salmo 117, versículo 2. Oh, Salmo 117, sí, exactamente, es un canto. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Mire, entre tanto hay mucho que uno dice, este pueblo o esta nación, se le ha dado la palabra de Dios con un plan y un propósito. El otro día le estaba diciendo acerca de esto o me preguntó un muchacho, un joven, ¿cuál fue el propósito de que Dios nos creó? Y se acuerda que yo estaba diciendo o estaba hablando acerca de la separación. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios para separarnos? Es para que le glorifiquemos, para que le honremos y para que Él deposite su amor en nosotros. Porque de alguna manera Él pudiera depositar su amor sobre la naturaleza, claro que sí. Y lo ha depositado. Vemos unas flores tan hermosas sobre algunos animales. Vemos algunos animales de diferentes colores. El pavo real que tiene, el camaleón, todo eso. Ha depositado todo eso, su amor en ellos. ¿Cómo nosotros no podemos entender y comprender que el amor que ha depositado en cada uno de nosotros, sintiendo el amor,
Y como dice, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces, usted se abriga sobre Dios y de alguna manera y recibe ese calor, ese amor. Es como un niño, ¿verdad? Que viene corriendo cuando se cayó y todo eso, viene hacia la mamá corriendo, que le hace, oh, chiquito, ¿qué te pasó? Y lo agarra, ¿verdad? Con tanta ternura. Y si se raspó las rodillitas, ¿verdad? Ay, mi hijo, ven, te voy a curar. Y con ese amor, con esa delicadez. Yo veo, entre tantas y muchas de las veces, en el ejemplo de que cuántas veces me caigo, cuando Dios dice, mi hijo, aquí estoy para levantarte. Porque dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, ¿verdad? Entonces Dios en su palabra ha sido tan maravilloso en decirlo, que debemos glorificarle, que debemos honrarle, ¿verdad? Porque alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y eso es lo que Dios quiere, que en todo lugar, que en toda lengua, que toda nación confiese, ¿verdad? Que Jesús y que Él es el único que debemos alabar, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Vamos a ir al próximo pasaje, que es Salmo 119, 89. Hermana Mirna, por favor. Gracias, hermana. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entre tanto y mucho que la gente ha querido destruir este libro, gente ha quemado libros, Biblias, hasta más no decir. Pero entre tanto y mucho que puedan quemar la palabra de Dios, ante ellos decir que ya se va a acabar, no, porque es el libro más vendido. Y es el libro que más se lee todavía. Créamelo, que hay aún, fíjese, aún inconversos, ¿verdad? Inconversos, a testigos de Jehová, inconversos mormones, inconversos católicos y todo, inconversos cristianos que se dicen, ¿verdad? Leen la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Déjeme le digo, la palabra de Dios va a permanecer siempre, porque Dios así lo ha prometido. Porque Dios así lo ha prometido. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos a ver Isaías 48, hermano César, por favor. Gracias, hermano. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entre tanto, como le estaba diciendo hace ratito acerca de las flores, podemos ver me imagino, hermana, que usted espera que las flores, que le regale su esposo, ¿verdad? Queden floreciendo todo el tiempo después de que las cortó. Lastimosamente tienen que marchitarse. Lastimosamente tienen que pierden hasta su olor, ¿no? Ya, lastimosamente. Pero dice, entre tanto que podemos ver la hierba y todo eso, las flores y todo eso marchitarse, pero la palabra de Dios, que aunque quiera mucha gente pisotearla, que aunque mucha gente quiera exterminarla, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y gloria a Dios por eso, porque de generación en generación se va a poder seguir leyendo, se va a poder seguir escuchando. Si aquellos cristianos que la creemos, la vivimos. Y como la vivimos, la ponemos por obra y le vamos a decir a nuestros hijos, ¿sabes qué, mijo? La palabra de Dios dice así. Mira, estas reglas que hay aquí en la casa son así. ¿Y sabes qué? ¿Y sabe qué, hermano? Entonces, entre tanto y mucho que los hijos van viendo eso, van recibiendo el ejemplo de nosotros, va a decir, papá, mamá, ustedes son genuinos. ¿Sabes qué? Como dice la palabra que de generación en generación, y como yo le dije hace ratito, que habrá uno que va a decir, papá, mamá, ¿sabes qué? Yo voy a cortar esto aquí. Va a venir jóvenes, van a venir hermano o sus hijos, perdón, ya mayores que a lo mejor no han conocido del evangelio, y van a decir, papá, mamá, porque tú perseveraste, ahora yo soy la próxima generación. No te preocupes, yo voy a tener en cuenta todo lo que tú me enseñaste, que a lo mejor no entendí y comprendí a tiempo, pero papá, mamá, te lo agradezco y aquí estoy, yo soy la próxima generación.
Hay una predicación, o varias predicaciones se han predicado, ¿verdad? Acerca de que quién llevará la antorcha, ¿verdad? De la siguiente generación. Y de los que estamos aquí, ¿será que nuestros hijos serán la próxima generación que van a llevar esa antorcha, lo de la palabra de Dios, a otras generaciones? ¿Será que sí? ¿Verdad? Esperemos en el Señor que así sea, ¿verdad? Esperemos en el Señor que así sea. Vamos a ver ahora Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Estamos hablando, pero Dios nos ama y Él quería que tuviéramos sus palabras exactas, así que nos la preservó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice, en el 24, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Entonces, mire, fíjese, entre tanto y mucho, que si la palabra del Señor no hubiera llegado a nosotros, pues cada uno de nosotros no fuera salvo, ¿verdad? Y lastimosamente ha habido gente que ha muerto, ¿verdad? Sin haber... Hay todavía, ¿qué pudiera decir? Etnias o algunas culturas o algunos dialectos en los cuales la palabra de Dios no ha sido traducido todavía y ha tenido que venir algún intérprete, tal vez, para poder, en sus palabras, ¿verdad? Llevarles la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces entendemos y comprendemos que aún así Dios está usando a estos hombres para llevarle la santa palabra a esta gente que todavía no tienen la Biblia en su dialecto, ¿verdad? En su idioma, pero gloria a Dios por eso también. Ahora vamos a seguir adelante. Cristo no puede decir lo que dijo en Mateo 4:4. Vamos a ver. Cristo no pudo decir lo que dijo en Mateo 4:4, y esto es referente a Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no tuviéramos una copia, toda la palabra que sale de la boca de Dios, fíjese, si no tuviéramos una copia, ¿verdad? Y dijéramos, pues bueno, yo no tengo una Biblia, yo no tengo cómo leerla en la casa, ¿qué hago? Bueno, entre tanto y mucho que Dios ha preservado su palabra, yo puedo decir y tener una excusa de decir, yo no tengo una copia en mi casa, pero la siguen vendiendo. La sigo encontrando en el internet. Y y si yo la busco donde quiera, yo la voy a encontrar. ¿Por qué entre tanto y muchas de las veces cometemos errores, aún hermanos que llevamos tiempo en la iglesia? Dice la palabra de Dios así, acerca del Señor Jesucristo. Esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, dice, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entendiendo y comprendiendo el Señor Jesucristo que a pesar de que Él, siendo Dios, Él pudo haber dicho a Satanás, ¿verdad? Porque está hablando aquí en la tentación, a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Con mi poder y ahorita yo te voy a destruir y te voy a callar la boca, ¿verdad? Pero no, Él dijo, escrito está. Y Él dijo y entendió y comprendió que le estaba dando la palabra de Dios a Satanás, y entonces no se valió el Señor Jesucristo de su autoridad, sino se valió de la palabra de Dios, de la palabra del Padre. Entonces Él estaba diciendo, y así sucesivamente, hermanos, entre tanto y mucho que nosotros podamos aprender la palabra de Dios, cuando viene una persona a pelear con nosotros, no hombre, ¿sabes qué? Pues ya dos locos, ¿verdad? Ya, ¿para qué? No, pues ¿sabes qué? Mejor con uno solo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos.
Porque es más sabio decir alejarte de esa persona y en vez de entrar en una contienda y no lleva nada, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo aquí le pudo haber estado discutiendo a Satanás y todo eso, ¿verdad? Pero él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pum, y siguió. Pero vamos a seguir adelante. Mientras los hombres copiaban la palabra de Dios e incluyeron errores a propósito, Dios preservó copias que no contenían esos errores. Fíjese, como se lo vuelvo a repetir, ante tanto y mucho que Dios les dio a esos hombres que escribieran y se equivocaron, pues bueno, ponlas ahí y empieza de nuevo, y entonces de alguna u otra manera Dios usó lo que realmente les había dado. Que aunque aquellas personas que si las pusieron a un lado, más lógico que alguien más vino, las tocó, las agarró, pudieran haberlas usado para mal usarlas, ¿verdad? Pero Dios en su palabra la preservó, la preservó. Mientras los hombres copiaban la palabra de Dios, incluyendo errores, a propósito, Dios preservó copias que no contienen esos errores. Estas copias se llaman el textus receptus o el texto recibido. Estas copias perfectas no fueron escritas en español a nosotros y nosotros no podíamos entenderlas, ¿verdad? Te voy a decir, Dios, ¿por qué no me las prestaste a mí, verdad? Para chequearlas, a ver si estaban bien. No fueron escritas en nuestros idiomas. Ahorita le voy a decir, pero Dios quiso que nosotros tuviéramos su palabra y dirigió a hombres piadosos para traducir su palabra del hebreo y el griego para que tuviéramos la palabra de Dios en español. Gloria a Dios. Hay hombres que se quemaron las pestañas, ¿verdad? Estuvieron tanto y mucho tiempo. Hombres que pelearon, hombres que murieron. Algunos hombres murieron literalmente. Otro hombre que también, no escribió, ¿verdad? Pero fue algo que las indulgencias, Martín Lutero, un hombre que también lo mató cuando estaban de su lado de la Iglesia Católica todo estaba bien, pero después que no se rebeló, ¿verdad? Él entendió y comprendió que por medio de la palabra de Dios solamente se podía ganar la salvación, obtener la salvación, y así sucesivamente, y lastimosamente tuvieron que matarlo, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer, verdad? Pero bueno, entre tanto y muchos ejemplos, vamos a seguir adelante. Hoy en día llevamos a la perfecta palabra de Dios en español, la Biblia Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960, que para los americanos la King James, ¿verdad? No hay nueva versión internacional, no hay otra más que la King James, ¿verdad? Y gloria a Dios porque tenemos palabra de Dios. Ahí estaba hablando la semana pasada, antepasada, acerca de esto, que por ahí se han levantado hombres con artimañas, ¿verdad? De solamente generar dinero, ¿verdad? Con ahora una Biblia en español, ¿verdad? Para vanagloria del hombre, ¿verdad? Y no quiero dar promoción a eso, mejor así lo dejamos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Reina y Valera fueron providencialmente protegidos mientras traducían y editaban nuestra Biblia al español, de lo que se oponían a que la gente común tuviera la palabra de Dios en su idioma. Los supuestos errores que enseñan algunos que critican la Biblia, Reina Valera, son solo diferencia de traducción. La Reina Valera es la palabra de Dios divinamente inspirada y preservada por Dios mismo, como Él lo ha prometido. Si alguien preguntara lo que creemos acerca de la Biblia, diríamos que creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Reina Valera. La inspiración verbal y plenaria, o sea, completamente, que Dios la inspiró a aquellos santos hombres, y debemos entender y comprender. Muchos dicen, usted se va a encontrar o ha escuchado a gente, no, pero la Biblia, ¿quién la escribió, verdad? Para contradecir, pero ¿quién la escribió? Dime, ¿quién la escribió? Sí, fueron hombres. Ahí está. Entonces, ¿por qué creerlos a esos hombres? Pero no se dan cuenta que esos hombres, siendo inspirados por medio del Espíritu Santo, escribieron literalmente. Una vez me tocó una persona decirme, pues la Biblia,
¿Cómo tú sabes que es verdad? Ah, ok, porque la creo por fe. Pero fe, ¿y qué es fe? Bueno, es la certeza de lo que no se ve. A ver, yo te voy a preguntar, y es que ya me tenía cansado, se lo voy a decir, ya me tenía cansado. Este hombre me estaba diciendo, no, que Dios y que Dios. Y siempre que lo íbamos a visitar me estaba diciendo, yo quería dejar las puertas abiertas hasta que empezó a hablar mal de Dios y esto que el otro. Y yo le dije, pues yo sabiamente le dije, ¿verdad? Y cometí un error lo que yo le dije. Y se lo voy a decir para que no cometa el mismo error que yo hice. Le dije, ¿cómo tú sabes que el hijo que tú tienes es tu hijo? Yo le dije eso. ¡Wow! Así, pastor, usted le dijo, sí, sabiamente, ¿verdad? Bueno, humanamente. ¿Qué me estás tratando de decir? Bueno, ya te lo dije. No te lo puedo explicar, ¿verdad que no? ¿Por qué lo crees? Honestamente, hombre, ¿te caló, ah? Pues sí. Cuando tú vienes hablando de Dios, cuando tú vienes hablando de la palabra de Dios, también aquel que la cree también le cala. ¿Por qué? Porque cree un Dios verdadero. Pero ¿sabes qué? Yo creo la palabra de Dios legítimamente. Que tú dices que hay errores, que tú dices que hay esto, que los hombres y así asado. Tú pruébame que Él es tu hijo. Bueno, hay un ADN y prueba que Él es tu hijo. ¿Sabes qué? Yo también puedo probar que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. Y al hombre mejor, al último, mire, se quedó calladito, ya nomás me estaba escuchando. Le digo, es que mira, hombre, hay en veces que uno como cristiano dice, para no hacer enojar a la gente y esto que el otro. Hay en veces que aquella persona necesita escuchar la verdad. Y la verdad duele, ¿verdad? Aunque incomode. Y yo, en el amor de Cristo, ¿verdad? Le dije, aparte de lo que yo le había dicho, que si el hijo que tenía era su hijo. Quieras creerlo o no quieras creerlo, hombre, le dije, un día vamos a morir. Ya no entré en contradicción ni nada, solamente ahora ya le estaba yo dando el plan de salvación. Un día vamos a morir. ¿Cuándo, cómo y dónde? No lo sabemos. Tú estarías 100% seguro que tu alma iría al cielo. Si tú no crees la palabra de Dios, me imagino que tú has escuchado acerca del cielo y el infierno. Acerca del pecado también, porque de eso no hay excusa. No de que yo no sepa qué es pecado y todo eso no me da la autoridad de seguir pecando, no, porque sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y al último empezó a decirme ahí, yo estaba cegado, me dejé llevar por gente que me ha venido a decir y todo eso también escuché. Pero ¿sabes qué? ¿Cuándo nos sentamos? Y me dijo después, ¿cuándo nos sentamos? Y me sigues enseñando. Le dije, cuando tú quieras. Hay que hacer un tiempecito, si quieren, nos tomamos un café. Porque la palabra de Dios, hermanos, es verdad y es vida. Y Él es el único que, como dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y solamente por medio de la palabra de Dios, esa gente va a entender y comprender lo que el verdadero Dios escribió para cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Si alguien preguntara lo que creemos acerca de la Biblia, diríamos que creemos la inspiración verbal y plenaria de la Reina Valera. La Biblia verbal se refiere a las palabras mismas. En plenaria significa completa a todas las palabras. La Biblia verbal se refiere a las palabras en sí mismas. Y la palabra plenaria significa completa en todas las palabras, en todo. No hay que buscarle que si en este párrafo Dios se equivocó, que si en este otro se contradice. No, la palabra de Dios no se contradice en nada. No creemos que la Biblia solo contiene algunas palabras de Dios. Creemos que es la palabra de Dios, que toda es la palabra de Dios. Todas las palabras de la Biblia Reina Valera son las palabras de Dios. Otros libros contienen algunas palabras de Dios, pero no son la palabra inspirada. Escuche esto bien. Todas las palabras de la Reina Valera son las palabras de Dios. Otros libros contienen algunas palabras de Dios, pero no son la palabra inspirada, preservada por Dios.
Y eso quita y desvanece a algunos aquellos hombres que se han querido ganar el dinero, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Entonces podrán incluirle palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. O entonces entendamos eso, ¿verdad? Cuando alguien le diga, ¿sabes qué, hermano? O pastor, esta es la palabra de Dios, que esta me la dieron hace mucho tiempo así asado, entienda y comprenda que en la Reina Valera encontramos la palabra de Dios, ¿verdad? Dios dice que los que intentan cambiar sus palabras serán severamente castigados. El otro día alguien me preguntaba y decía, ¿pero dónde dice eso? Déjeme se lo leo, si usted no lo había escuchado anteriormente. Dios dice que los que intentan cambiar sus palabras serán severamente castigados. Vamos a ver Deuteronomio, y con este pasaje vamos a estar terminando. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Desde el 1. Para que no diga que no, que en los tiempos antiguos cada quien hacía lo que bien cada quien hacía lo que bien le parecía, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios exactamente? Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y el versículo 2 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres os da. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahí está un versículo. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y luego dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces entienda y comprenda que yo no puedo decir, el próximo año tengo un propósito de hacer mi propia Biblia, ¿verdad? O sea, ¿de dónde me voy a agarrar? ¿De qué? Una vez me dijo un hombre, pero es que, hermano, es que esta palabra para nosotros significa así asado. Bueno, pero ¿entendiste la palabra, no? No, pues que sí. Pero ¿por qué no pusieron la palabra que se dice en mi país? Es que, hermano, es que la palabra de Dios no se hizo para acomodarte. Tú te tienes que acomodar a la palabra de Dios. A ver, ¿para qué existe un diccionario? Para darnos definición de palabras. Hello. Entonces, entre tanto y mucho que hay algunos que nosotros, pero es que no entiendo la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el diccionario. Vamos a ver que vamos a tener, un reforzamiento. Muchas de las veces no extendemos nuestro vocabulario porque realmente no queremos. Pero en la palabra de Dios podemos extender nuestro vocabulario hasta más no decir. Nos vamos al libro de Proverbios y de Salmos, nos extiende el vocabulario bien. ¿Quién dijo que Pedro, siendo un hombre del vulgo, no tenía un buen vocabulario? Al último entendió y comprendió y ¡pum! Les está hablando a aquellos religiosos en el libro de Hechos. ¿Cómo fue? Por medio de la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, creo que entendamos, hermanos, que tenemos la palabra de Dios y que Dios la preservó para la Reina Valera 1960 para nosotros los hispanos. Vamos a estar terminando aquí y vamos a dar unos 5 o 10 minutitos para comenzar el servicio. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, por estar estudiando, Señor, acerca de la doctrina de las Escrituras, la Reina Valera 1960, Señor, que tú has dejado para cada uno de nosotros, los hispanos. Rogamos y pedimos, Señor, que la leamos,
Que la leamos, no solamente la tengamos, no más por decir que la tenemos, sino la leamos y la pongamos por obra. Y que no seamos oidores olvidadizos. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, comenzamos ahorita en unos 5 o 10 minutitos. Gracias.